una introducción sobre el término de la ley que prohíbe las llamadas spam Ujú. y que afecta, y vamos a ver su discusión acerca de si afecta o no a la libertad de empresas y también a los consumidores. Como marco contextual, el Congreso aprobó la modificación al artículo 58 del Código de Protección al Consumidor, ley que prohíbe, mediante el cual se prohíbe las llamadas textos spams no autorizados por los consumidores. Pero hay que entender qué es la llamada spam. Es simplemente llamadas sin consentimiento y que se caracteriza por su reiterabilidad, por ser reiterado. Es decir, son llamadas que los consumidores reciben por parte de los consumidores en las cuales si no se ha autorizado y no hay un previo consentimiento por parte del consumidor. Ujú. Actualmente, nuestra legislación menciona de que los proveedores no pueden ejercer estas llamadas a los consumidores sin un previo consentimiento y está sancionado por Indecopia. Hay una prohibición y por eso Indecopia ha mencionado series de recomendaciones para que los proveedores cumplan con la finalidad de no afectar también a los consumidores. Sin embargo, hay que ver que en la práctica se realiza de forma reiterada y tanto así que ya inclusive puedo comentar que se podría haber naturalizado este tipo de prácticas por parte de los proveedores. Ujú. Y ya comentando sobre este es ha sido una iniciativa por parte del Congreso y que ha sido aprobada por unanimidad y ya fue llevada al Poder Ejecutivo, quien ha observado. Entonces, ¿por qué lo ha observado? ¿Qué modificaciones está proponiendo el Código de Protección al Consumidor, a la Ley de la Protección al Consumidor? Lo que está proponiendo son modificaciones en que para que un proveedor pueda ofrecer un producto o servicios, primero tiene que haber previamente el consumidor dado su consentimiento expreso de que pueda recibir este tipo de llamadas. O sea, debe haber consentimiento por parte del consumidor. En consecuencia, el proveedor va a poder realizar las ofertas. Esas son las modificaciones, la principal modificación que se hace al Código de Protección al Consumidor. Ujú. ¿Y por qué es que observa esta iniciativa el Ejecutivo? Ah, yo lo podría decir de otras formas, porque hay una afectación a los consumidores, una afectación también a los proveedores y en general por la naturaleza de esta ley. Entonces voy a empezar primero con la afectación a los proveedores. Se menciona que hay una afectación a la libertad de empresa. Hay que entender que la libertad de empresa es un derecho constitucionalmente protegido. Está específicamente en el artículo 59 de nuestra Constitución, en el que se menciona que las empresas tienen esta libertad de poder contratar y de poder ofrecer sus productos dentro del marco del mercado de oferta y demanda que tenemos en la actualidad. Entonces, se menciona que se está afectando esta libertad de empresa. Y en segundo lugar, también se está afectando a los consumidores, porque hay que entender la dinámica del mercado actual. Nosotros cuando recibimos ofertas y productos, ya no es la forma tradicional como se hace antes. ¿De qué forma recibíamos ofertas de productos y servicios? Por medios de comerciales, cuando íbamos directamente a los centros comerciales, o también a veces por afiches. Hay que entender que ahora el tema de la tecnología, la globalización, ha permitido otras formas de poder interactuar con los consumidores y que ahora es muy recurrente por llamadas telefónicas, también ante el avance del uso frecuente de nuestros celulares y que inclusive en las estadísticas actuales es que se menciona que casi todo, las personas pobres y no pobres ya cuentan con celular. Entonces, el celular ya no se ve como algo accesorio, como un bien terciario, sino ahora forma parte ya fundamental, como un esencial para la persona. Entonces, obviamente esto es de conocimiento por parte de los proveedores, quienes tienen conocimiento de la importancia del celular y muchas veces manifiestan sus ofertas y sus servicios por medio de los celulares, llamadas telefónicas, mensajes de texto, sino también por correo, donde ofrecen a los consumidores sus productos. Entonces, esto se vería afectado por medio de la publicación, por medio de esta ley, en el cual se prohibiría de forma expresa a que los proveedores puedan realizar llamadas. Hay que entender que no todas las llamadas que se realizan por parte de los proveedores son spam, porque hay algunas llamadas que no son reiteradas. Entonces, se estaría también
perjudicando a los consumidores porque ya no recibirían informaciones que también les puede interesar sobre determinado producto, a veces servicios, promociones, ofertas que muchas instituciones, muchos proveedores mencionan. Entonces ahí se vería afectado el derecho a la información que tienen los consumidores de poder saber más sobre los productos y servicios. Y en tercer lugar es el tema de la naturaleza de la ley de, donde prohíbe el spam. Lo que nos menciona esta ley es, obviamente, hay que entender que ya está en nuestra normativa, ya está regulada, ya hay una prohibición de estas llamadas spam. Inclusive, Indecopi ha mencionado una serie de recomendaciones a los proveedores a que eviten este tipo de llamadas. Entonces también lo sanciona, desde una amonestación, que es algo lo más leve, hasta una multa, que ya es, que puede variar dependiendo de la infracción, de la naturaleza, de la continuidad. Entonces, ya hay unas sanciones, ya hay sanciones tanto desde lo más mínimo hasta lo más alto, dependiendo del tipo de infracción. Ujú. Entonces, inclusive un ciudadano puede ante Indecopi mencionar que recibe una denuncia por parte de un proveedor quien le ha reiterado llamadas que él no ha autorizado. Entonces, hay una protección dentro de ese marco y que Indecopi reconoce. El problema aquí es que estas llamadas spam lo que está haciendo es que muchos proveedores no tienen o ignoran la importancia que tiene de que los consumidores a veces no quieren recibir este tipo de llamadas. Entonces, lo que acá hay que regular más que todo es el tema de publicidad, informar a los consumidores los derechos que tienen de que si reciben llamadas spam, muchas veces nosotros lo obviamos. Ah, recibo una llamada spam y no le hago caso, pero ¿qué hago yo ante ese proveedor que está afectando mi derecho? Los proveedores muchas veces se aprovechan de eso y te siguen llamando de forma reiterada. Me ha pasado a mí que muchas veces recibo llamadas spam y de forma muy reiterada y lo que yo hago es, por favor, no he dado mi autorización, borre mis datos de su base de datos, mis datos de su Ujú. base de datos, ¿no? Entonces, de esa forma yo evito que me sigan recibiendo ese tipo de llamadas. Ahorita también hay otra forma de poder bloquear estas llamadas spam. ¿De qué forma? Hay aplicativos donde uno puede reconocer llamadas spams y entonces automáticamente tu celular bloquea. Entonces hay otras formas alternativas que podemos ver y esta ley lo que estaría haciendo es afectar también a los consumidores, a los proveedores y en sí ya resulta innecesario porque hay una legislación que prohíbe ese tipo de llamadas spam. Por esas tres razones principalmente. Ujú. Me comentas que existe una legislación que actualmente prohíbe. ¿Me podrías comentar cuál es esta legislación y qué es lo que dice con respecto a que si tienes que autorizar o no para recibir llamadas actualmente antes de esta iniciativa del Congreso? Claro, dentro del Código de Protección al Consumidor, dentro de la misma legislación del código, se regula de que el proveedor no puede realizar llamadas sin consentimiento por parte de los proveedores no pueden realizar llamadas de manera reiterada y sin consentimiento de los proveedores, de los consumidores. Entonces, dentro del el Código de Protección al Consumidor ya hay una protección. Entonces, no es algo que está dentro de una norma infralegal o una norma reglamentaria, sino que dentro del mismo código. Entonces, no es ajeno a nuestra legislación. Ujú, exactamente. Y bueno, finalmente también vi que cuando el Ejecutivo observó esta iniciativa, dijo que se debería hacer un test de proporcionalidad. ¿Qué opinas sobre ello? Definitivamente, definitivamente porque hay que entender un test de proporcionalidad. Lo que nos menciona el código ejecutivo es de que obviamente hay que, un poco quiero explicar el tema de cómo es el marco de la aprobación de una ley. Primero, el Congreso aprobó por unanimidad. Esto siempre luego es pasada al Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo es quien va a evaluar si es que está bien o no esa ley. Y si ve que hay algunas veces que no encuentra observación y da su conformidad. Ujú. Pero como en este caso ha sucedido y no está de acuerdo y le dice al Poder, al Congreso, no estoy de acuerdo con lo que mencionas sobre esta ley, sobre su naturaleza. Te pido que la evalúes nuevamente. Y lo que hace el Congreso es recibir las apreciaciones del Congreso, del Poder Ejecutivo, y lamentablemente solamente verificar si acepta o no ese tipo de recomendaciones. Entonces no tiene la obligación el Congreso de poder modificar conforme ha dicho el Poder Ejecutivo. Entonces, obviamente acá hay que esperar y ver qué es lo que dice el Congreso, sabiendo de que no hay una obligatoriedad
hacer caso a lo que dice el Poder Ejecutivo. Eso de forma general, Ujú. ya habiendo mencionado ello, en base a lo que estás comentando, si ¿me puedes comentar un poco más sobre lo que quisieras que te explique en la pregunta que me hiciste? Sí, me gustaría que me expliques por qué es que se propone este test de proporcionalidad para poder Ujú. volver a evaluar la Sí, iniciativa. ok. Entonces, hay que evaluar el test de proporcionalidad porque hay dos derechos aquí en conflicto. Por una parte, tenemos el derecho que tienen los consumidores de poder recibir información, y también de que su información, su tratamiento personal no se vea afectado, porque muchas veces es incómodo recibir ese tipo de llamadas reiteradas. Y por otro lado, hay que ver también el derecho de las empresas que tienen que ofrecer sus productos, y hay otras alternativas, hay otros medios por los cuales ellos pueden hacerlo, y lo pueden hacer por llamada telefónica, por correo. Entonces, acá tenemos dos derechos fundamentales, porque ambos son reconocidos en la Constitución. Entonces, para ver el test de proporcionalidad hay tres aspectos a seguir. El tema si es idóneo la medida en este caso es la medida del decreto legislativo, la ley. Entonces hay que ver si esta medida es idónea con respecto al resultado que puede generar y el impacto que puede generar en el comercio, en esta dinámica social que tenemos. Yo considero que no. Y ver si hay otras medidas menos lesivas. Eso es lo más importante. Hay otras medidas que igualmente pueden proteger a los consumidores y también respetar esta libertad de empresa. Sí las hay. Ya los expliqué hace un momento. O sea, ¿de qué forma? Por medio de informar ante una comisión de una infracción, informarlo a las denuncias, por medio de una denuncia. ¿De qué otra forma más lesiva? Si nosotros nos encontramos ante ese tipo de llamadas, hay aplicativos donde podemos bloquear ese tipo de llamadas. Entonces, hay otras formas menos lesivas que igualmente son satisfactorias, que permiten tanto la libertad que tienen las empresas para ofrecer sus productos y entender esta dinámica social en el mercado, en la cual ya no solamente es ofrecer tus productos de forma tradicional, sino también ante los actuales avances que también se hacen por medios de redes sociales, por medio del internet, de las llamadas telefónicas, de correo electrónico. Antes no era tan usado, pero ahora sí. Entonces Ujú. hay que entender esta dinámica. Y por otro lado también están los derechos de los consumidores que tienen de poder recibir información. Nosotros también tenemos derecho a saber la información de los productos y los servicios. Muchas veces hay promociones y nosotros, qué mejor forma de enterarnos por medio de una llamada. Ya no tenemos que ir hasta un centro comercial, que a veces por el tiempo, la distancia, el trabajo, los pendientes, no lo podemos realizar. Pero qué tan práctico es recibir una llamada o si no, por medio de un correo electrónico, informarte sobre las promociones que hay. Entonces, hay otras formas que son igualmente satisfactorias y que son menos lesivas a estos derechos en conflicto, derechos tanto de consumidores y de derecho a la libertad de empresa. Entonces, para mí yo no estoy de acuerdo con esta ley y espero que el Congreso pueda evaluar su importancia. Eso es mi opinión. Ok, muchísimas gracias, Winnie. Ha concluido la entrevista y de verdad muchísimas gracias por tu tiempo y por haberla aceptado. Cuando esté lista, la nota te la paso para que puedas leerla. Muchas gracias. Gracias a ti, Marjorie, muchos éxitos. Y me gustaría saber un poco de ti. Eres estudiante de periodismo, me comentabas. Sí, ¿En estudio qué? periodismo en la UPC. Entonces estamos realizando como comisiones para Punto Seguido, que es una página de la propia universidad. Y ahí colocamos nuestras notas, política, cultura, sociedad, todo eso. Qué interesante. Yo también formé en mi momento cuando fui estudiante